Sí, buenas tardes. Bueno, primero confirmar, ¿me están viendo ustedes mi primera diapositiva? Correcto, doctor Ángel. Sí, muy Adelante. bien. Bueno, pues nada, darle las gracias por esta iniciativa tan importante en estas sextas jornadas internacionales de enfermería promovidas por el Colegio de Enfermeras de Perú, de Amazonas, Cuzco, Puno y Arequipa, si no me equivoco. Bien, pues mire, hoy, esta tarde, a mí se me ha encomendado hablar sobre el manejo y alternativas en la vía aérea difícil, en el abordaje de una vía aérea difícil. Y bueno, pues empiezo con esta diapositiva que es un poco esa situación en la que nadie quisiéramos vernos en ningún momento, en el que es necesario la intubación, el aislamiento de la vía aérea de un paciente. El tiempo va transcurriendo y vamos viendo cómo las constantes y la saturación periférica de oxígeno de nuestro paciente se va alterando, va disminuyendo, se van produciendo eventos cardiovasculares y, como repito, esta es la situación en la que nadie quisiera movernos inmersos en ningún momento. Eh, También, para que vean las posibilidades que tenemos ante una vía aérea difícil, he optado por ponerles este gráfico en el que podemos ver que para alcanzar una saturación del 85%, es decir, para que la saturación periférica de oxígeno disminuya hasta el 85%, en un adulto sano de aproximadamente 70 kilos deben de transcurrir alrededor de 8 minutos en apnea. Las otras gráficas nos están indicando lo que ocurriría con un adulto también de peso de 70 kilos, enfermo pero no grave, para alcanzar o para que su saturación periférica de oxígeno disminuya ese 85%, deberían de transcurrir alrededor de 5 minutos y en un niño estaríamos hablando de un tiempo en apnea de entre 3 y 4 minutos para ese descenso. También, pues esa situación no deseada ante una vía aérea difícil viene dado porque sabemos que dependiendo del número de tentativas de intubación endotraqueal que se realice, las posibilidades de que se produzcan complicaciones se incrementan. Fíjense que en la segunda columna vemos que si se consigue la intubación orotraqueal o endotraqueal en menos de dos intentos, el riesgo de hipoxemia es del 11,8% frente al 70% en el caso de más de dos alternativas. El problema de regurgitación o aspiración va del 1,9 y 0,8 hasta el 22 y el 13%. Y fíjense que el riesgo de paro cardíaco se incrementa de forma muy elevada. Más de dos intentos de intubación endotraqueal tiene un riesgo de un 11% de producción de paro cardíaco. Tenemos que hacer una serie de definiciones para hablar de este tema. ¿Qué es una vía aérea difícil? Pues una vía aérea difícil es aquella situación en la que un médico o una enfermera o enfermero experto tienen dificultad para ventilar con mascarilla y balón o para hacer una intubación endotraqueal o las dos cosas simultáneamente, ventilar con máscara balón y dificultad para la intubación endotraqueal. La ventilación con máscara o dispositivo supraglótico difícil generalmente se produce porque o bien hay un sello inadecuado de la máscara a la cara, lo que va a originar una fuga excesiva de aire, o bien porque existe una resistencia elevada a la entrada y a la salida de aire a la tráquea. Los signos clínicos, pues hemos visto antes algunos de ellos, son signos hemodinámicos, puede aparecer movimiento gástrico porque el aire vaya a parar al estómago, puede haber obstrucción de la vía aérea, desde luego no vamos a ver movimiento torácico y vamos a tener, o no va a haber, mejor dicho, flujo de aire.
Seguimos con estas definiciones y cuando se habla de una laringoscopía difícil, cuando no es posible visualizar las cuerdas vocales, cualquiera de su porción, o cuando se intentan varios intentos, o perdón, cuando se realizan varios intentos de laringoscopía, con un laringoscopio normal, y esta no es posible. La intubación difícil, seguimos en estas definiciones, hacemos referencia al fracaso, al fracaso en la intubación en 3 ocasiones o después de 10 minutos. Y todo esto tiene una serie de complicaciones, como puede ser el daño medular por una hiperextensión excesiva o por un manejo inadecuado de la columna cervical. Puede haber aspiración, puede haber daños dentales, daños en la faringe, en la laringe y en la tráquea. Puede producirse epístasis en caso de que estemos con una intubación nasotraqueal. Pueden aparecer problemas cardiovasculares como son extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o bradicardias. Y también puede aparecer hipertensión, hipotensión arterial e incluso hipoxemia. Bien, y ante todo esto, ¿es posible predecir una intubación difícil? Sí, claro que es posible. Primero, por la historia clínica. Ese paciente al que sabemos que va a haber que intubar o que está en riesgo de necesitar una ventilación con máscara balón, podemos predecir esa intubación difícil ya porque haya antecedentes de una laringoscopía o una intubación difícil o porque haya antecedentes de una vía aérea difícil. Y fíjense, todo esto puede estar originado por, por la edad, es decir, personas excesivamente jóvenes, o sea, niños o adulto mayor, tienen posibilidad de esa vía aérea difícil. Las personas obesas, las personas con síndrome de obstrucción del sueño, las personas roncadoras, personas con síndrome de Down, con enfermedades adquiridas como puede ser osteoartritis degenerativa a nivel cervical, estenosis supraglótica, hipertrofia amigdalar, es decir, siempre, si es posible, a un paciente al que va a haber que manejar o aislar de forma no urgente la vía aérea, ¿eh? Es necesario pues esa visita al anestesista, al anestesiólogo, que es el que va a predecir por medio de la historia clínica o de otras pruebas esa posibilidad. También, por medio del examen físico, existen hasta 11 alternativas para predecir si la vía aérea de un paciente va a ser difícil de manejar. Pues fíjense, podemos hablar de la longitud excesiva de los incisivos, que haga que, aun abriendo la boca, no nos permita visualizar la laringe. Podemos hablar de casos de protusión mandibular, es decir, un individuo que no es capaz de llevar la mandíbula inferior por delante, o sea, que no es capaz de protuir la mandíbula inferior de tal manera que los dientes de esa mandíbula inferior sobresalgan de la superior, es un paciente con alto riesgo de vía aérea difícil. Lo vemos en esta imagen perfectamente, sería una clase 3 y se asocia a vía aérea difícil e intubación dificultosa. Igual ocurre con la distancia que existe entre los incisivos. Si esa distancia es inferior a 2 centímetros, estaríamos ante una intubación difícil. Si la forma del paladar o el espacio del paladar la forma del paladar es arqueado, muy estrecho, o hay masas en el paladar, tampoco, o mejor dicho, estaremos ante una intubación difícil. La distancia entre el mentón y el tiroides, si es inferior a 6 centímetros, es decir, aproximadamente a 3 traveses de dedos, nos está anticipando también una intubación difícil o imposible. Personas con el cuello corto, fíjense como esta persona, cuando le pedimos que abra la boca, tiene grandes dificultades para que esa distancia entre los incisivos de la que acabamos de hablar sea superior
a los 6,5 centímetros, que es lo que nos diría que se trata de una intubación sin dificultad. Es decir, el cuello corto predispone a una difícil apertura de la boca. También las personas con una circunferencia cervical de 60 centímetros o superior están indicándonos la posibilidad de una intubación difícil. Personas que no son capaces de hacer una hiperextensión cervical, es decir, la distancia hiperextendiendo el cuello, la distancia entre el mentón y el esternón va a ser menor a 12,5 centímetros, nos estará indicando también una intubación difícil. Y las escalas más utilizadas, que son las escalas de Malampati y de Komar, que nos indica la primera de ellas, es decir, se le pide al paciente que abra y saque la boca y saque la lengua, de tal manera que podemos ver perfectamente el paladar blando y la parte superior, y la parte posterior de la faringe sin ningún problema, o el caso más extremo, que sería aquel en el que el paladar blando no es visible ni siquiera la parte posterior de la úvula, en definitiva. Estos dos casos, el grado 3 y grado 4, predicen una intubación difícil, y las escalas de Komar, o el grado de Komar, nos está indicando que si no somos capaces de visualizar la glotis al completo, como sería en el grado 3 y en el grado 4, estaríamos también ante una intubación difícil o imposible. Bien, ¿cómo se aborda este problema? Es decir, una vez que tenemos esa previsión de que nos vamos a enfrentar a una vía aérea difícil, ¿cómo se aborda? Bueno, pues tenemos que abordarlo valorando si va a ser posible la ventilación con máscara, si va a ser posible la ventilación por medio de un dispositivo supraglótico, si la intubación y la laringoscopía va a ser difícil o si es necesario un acceso quirúrgico. En todos los casos, lo que tenemos que hablar en primer lugar es de un suplemento de oxígeno para que, digamos, los gases en sangre de este paciente estén al máximo, los niveles de oxígeno en sangre del paciente estén en los máximos niveles posibles. Ante estas posibilidades que decíamos también de vía aérea difícil, tenemos que evaluar si es posible que ese paciente mantenga o no la ventilación espontánea, es decir, si va a ser necesario de forma obligada tener que aislar la vía aérea del paciente, si el abordaje para esa vía aérea va a tener que ser invasivo o no invasivo, si podemos contar con videolaringoscopía, ahora después veremos que las posibilidades de éxito son bastante superiores que utilizando un laringoscopio convencional, y habrá que valorar si se va a hacer una intubación rápida, es decir, con el paciente despierto, o la intubación se realizará después de la inducción de la analgesia y la relajación muscular. Bueno, este algoritmo no es visible para ustedes. Lo he incluido para que vean que existe esa posibilidad, existen algoritmos de manejo de la vía aérea, y entre ellos lo que nos lleva es a hacernos la pregunta, o dentro de sus fases, lo que nos indica nos lleva a hacernos la pregunta si es posible preparar y manejar la vía aérea y la ventilación difícil. Bueno, tenemos alternativas. Por ejemplo, a veces es dificultoso ventilar a un paciente con mascarilla, y las alternativas que siempre nos han recomendado es la utilización de cánulas oro o nasotraqueales. La cánula de Guedel o los dispositivos nasotraqueales menos utilizados, lo que nos ayudan es a mantener la vía aérea abierta. Por sí solos no consiguen mantenerla abierta, pero ayudan para que con la hiperextensión y con la ventilación con máscara, esta pueda ser eficaz.
Como complicaciones, pues pueden llegar a obstruir la vía aérea por una mala inserción, pueden provocar el vómito, incluso el laringoespasmo. La forma de prevenirlo, pues, es lógicamente seleccionando el tamaño adecuado e insertándolos con la técnica adecuada. También cuando existe dificultad para ventilar con máscara, otra alternativa que se recomienda es ventilar con dos personas, es decir, una que sea la que manipule el balón y la segunda persona que sea la que se ocupe de fijar la máscara a la cara para evitar las fugas de aire. Bien, ¿qué estrategias hay ante una intubación difícil? Acabamos de ver las estrategias ante una ventilación con máscara balón difícil, pero ¿cuáles son las estrategias ante una intubación difícil? Pues fíjense, existen hasta 10 posibilidades ¿eh? Para conseguir esa intubación. En primer lugar, siempre cuando se va a hacer la intubación, tener tubos orotraqueales o endotraqueales de distintos tamaños y de distintos grosores. Y además utilizar maniobras manuales como puede ser la maniobra de Selig, que consiste en comprimir en la zona del cartílago cricoides, comprimir hacia adentro, perdón, hacia abajo la tráquea para que de esa manera sea mucho más recta la visualización de las cuerdas vocales con el laringoscopio. O también existe esta maniobra de Burr, que consiste en llevar el cartílago, el cricoides, hacia arriba, hacia abajo y lateralizarlo hacia la derecha. De esa manera también se consigue que el trayecto de la tráquea sea más recto y más fácil de visualizar con la laringoscopía. Hemos hablado antes que existe la alternativa de la secuencia rápida de intubación en el paciente despierto. Tiene una serie de fases, es decir, hay una preparación. Digamos que si el momento en el que se hace la relajación muscular y la parálisis muscular fuese el minuto cero, digamos que hay unas fases previas y unas fases posteriores. Como fases previas es la preparación de todo el material, la preoxigenación del paciente y la premedicación. Después vendría esa inducción y esa parálisis y posteriormente pues todo lo que son los procedimientos de intubación y de hacer seguro, de fijar de forma segura los dispositivos. Bueno, esta secuencia de intubación rápida ¿eh? Es elegible porque en ella se reduce el tiempo en el que la vía aérea va a quedar desprotegida. Se debe de realizar en la intubación endotraqueal en los 60 segundos posteriores a la administración de los fármacos, de fármacos que deprimen los reflejos y que producen la parálisis muscular. Las fases, como hemos dicho, pues en primer lugar lo que hacíamos era mejorar la oxigenación del paciente con una buena preoxigenación, valorar la necesidad de premedicación, la elección de fármacos y tener siempre previsto un plan alternativo para esa intubación difícil. Fíjense que cuando hablamos de preoxigenación estamos refiriéndonos a oxigenar con el 100% al paciente durante 3 a 5 minutos. El objetivo es sustituir el nitrógeno del aire por oxígeno. Se puede durante la fase de apnea, se debe de colocar unas cánulas nasales a 5 litros por minuto y en aquellos pacientes que no alcancen una saturación de oxígeno superior al 93% con esa oxigenación y antes de intentar la intubación endotraqueal, pues hay que valorar el ventilar al paciente con un respirador no invasivo, con una CPAP. Bien, la preoxigenación, la premedicación, recuerden, estamos antes de inducir la parálisis,
lo que busca es disminuir los efectos indeseables de la intubación, como es, por ejemplo, la aparición de arritmias y también de secreciones en la cavidad bucal. Para ello, lo que se hace es administrar los fármacos que nos indiquen, pero entre los más probables para ello van a ser el fentanilo, el midazolam, la atropina y la lidocaína. Una vez que se ha hecho ya esta premedicación, llegará el momento de producir esa hipnosis y relajación, utilizando, pues igual, fármacos como puede ser el midazolam, el etomidato, propofol, ketamina, y llegará el momento de hacer la intubación endotraqueal. Bueno, dentro de las alternativas de las que estábamos hablando, las alternativas al tubo endotraqueal convencional y a la laringoscopía tradicional, existen, como saben ustedes, los dispositivos supraglóticos, ya sea la máscara laríngea o ya sea el Convitube. El Convitube, recuerden, es un tubo de doble vía que se inserta a ciegas, y que, independientemente de que la parte distal se aloje en la tráquea o en el esófago, nosotros, ventilando por uno u otro tubo, siempre conseguiremos ventilar los pulmones. Tiene como inconvenientes la dificultad para a veces acceder a la cabeza del enfermo, como es en pacientes atrapados en vehículos. Está indicado cuando no existe gran experiencia en intubación, porque fíjense, en el primer intento se consigue ventilar eficazmente a más del 90% de personas, y es ideal cuando se tiene que hacer una reanimación o cuando se tiene que ventilar a un paciente en un entorno extrahospitalario por personal poco entrenado. Bueno, la mascarilla clásica, la mascarilla, tiene como riesgo, cuando se inserta, pues la regurgitación, pero no más que tiene el tubo orotraqueal. Fíjense que en los dos casos se habla de un 21%, que esa regurgitación se va a producir en 8,9 por cada 10.000 inserciones de máscara laríngea, y la aspiración de secreciones se va a producir en 2 por cada 10.000 intentos de ventilación con máscara laríngea. Bueno, las máscaras laringeas, las máscaras gastrolaringeas es una máscara laríngea con una doble vía, y esa doble vía lo que nos va a permitir es o bien insertar a través de ella una sonda nasogástrica o bien para reducir la insuflación gástrica, y por lo tanto es una ventaja adicional. Existen otros tipos de máscaras laríngeas, como por ejemplo la cobra. La cobra es una máscara laríngea que lo que nos permite es insuflar un balón que tiene en la parte superior, en la parte de la faringe, y de esa manera lo que va a hacer es aislar las vías aéreas superiores. Bueno, tiene mejor capacidad de sello, permite ventilar con presión positiva, como mayores ventajas. Otras alternativas a la laringoscopía tradicional es la utilización de videolaringoscopios, como puede ser el Fast Track, que es este que tenemos aquí abajo a la izquierda, u otros dispositivos que tienen incorporados cámaras de vídeo para poder visualizar directamente la tráquea. Bueno, se sabe que tienen una alta tasa de éxito, que consiguen intubaciones en el primer intento con una alta frecuencia y que no dificultan, no incrementa el tiempo ni el riesgo de provocar traumas en la vía aérea, más que la laringoscopía tradicional. También está recomendado, y casi siempre se hace, pues, como una de las técnicas más sencillas, que es la utilización de guías insertadas en el tubo endotraqueal, guías rígidas o semirrígidas, perdón, para poder
darle forma a ese tubo y poder dirigirlo hacia las cuerdas vocales de una forma más eficiente. Se sabe que la utilización de guías ayuda a éxitos en las intubaciones endotraqueales que van desde el 78 hasta el 100%. Insertados de forma correcta, es decir, sin llegar a salir por el extremo, por la parte distal, se disminuyen pues estas complicaciones que podemos ver aquí, que son el sangrado, la odinofagia o la perforación gástrica. Bueno, pues eso se evita simplemente no permitiendo que la parte distal de la guía salga de la parte distal del tubo. Existen también dispositivos supraglóticos, o sea, mascarillas laríngeas, que permiten la intubación a través de ellos, la intubación traqueal, es decir, primero se insertaría la mascarilla, ven que prácticamente no hay que hacer manipulación cervical, produce un mejor sello de la vía aérea y una vez insertada esa mascarilla, lo que se hace es a través de ella introducir el tubo endotraqueal, retirar posteriormente la mascarilla y ya tendríamos una intubación tradicional. Bueno, ya lo hemos dicho, existen también, igual que existen los laringoscopios con cámara, existen las mascarillas laríngeas con visualización, como es pues eso, el modelo C-Track, permite la visualización directa de la laringe, se puede visualizar paso a paso todos los procedimientos y este sistema permite ventilar al paciente también durante la intubación. Bueno, los laringoscopios saben que utilizamos normalmente el modelo Macintosh, el de palas curvas, habrá que tener de varios tamaños, pero también existe como alternativa utilizar los laringoscopios de palas rectas o de Miller porque facilitan la intubación y la visualización de las cuerdas vocales y de la glotis. A veces es posible la intubación a través de fibrobroncoscopia. Bueno, pues en este caso, como estamos viendo aquí, el doctor a través de un fibrobroncoscopio está insertando un tubo endotraqueal y las posibilidades de éxito están entre el 87 y el 100%. Siempre confirmar que la intubación ha sido efectiva por medio de la capnografía, es decir, midiendo la cantidad de anhídrido carbónico que hay en la vía aérea. Y luego, pues siempre como último recurso, digamos, ante una intubación necesaria y difícil, o mejor dicho, ante la necesidad de ventilar a un paciente con vía aérea difícil en el que todas las otras alternativas han fallado, existen otras posibilidades como es la cricotiroidotomía. Aquí lo ven como insertando un catéter hueco entre el cartílago entre la membrana cricotiroidea, podemos abordar muy fácilmente la vía aérea. Después lo que habrá que hacer será conectar un sistema de oxigenoterapia de alto flujo. Esta es una alternativa. Saben ustedes que existen kits comerciales para hacer también esta cricotiroidotomía. Yo aquí les he puesto dos ejemplos. Existe también la posibilidad de hacer una traqueotomía percutánea. Recuerden que la cricotiroidotomía se va a hacer entre el cartílago cricoides y tiroides, es decir, la parte superior, la zona de la nuez de Adán, y la traqueotomía estamos abordando directamente la tráquea, ya sea, pues eso, con un sistema percutáneo en el que insertando un catéter hueco en ella se podría ventilar al paciente, o bien por medio de una traqueotomía quirúrgica hecha en quirófano, que es, pues eso, la apertura de la tráquea al exterior y la inserción de una cánula de traqueotomía. Siempre recuerden que nos va a ayudar documentar en la historia del paciente, en la historia de enfermería, en la historia médica,
si ese paciente, primero, si tiene el riesgo de sufrir de tener una vía aérea de acceso difícil, o si en cualquier procedimiento que se le haya realizado, esa vía aérea ha sido difícil de manejar. Habrá que informar al paciente de que existe el riesgo, si es un paciente, digamos, consciente, que es un paciente pues de los que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Y siempre al paciente que ha tenido una vía aérea difícil, pues habrá que hacer un seguimiento para valorar la existencia de posibles complicaciones, pues como pueden ser edemas, traumas en la vía aérea, traumas columna cervical, enfisema subcutáneo, sangrados, etc. Y bueno, pues esta ha sido mi aportación a este congreso y si les parece, pues quedo a disposición de ustedes para alguna pregunta que me puedan realizar.